¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Es una alegría recibirlos acá. Yo digo, en nuestra casa, como decano del Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA, es realmente, creo que acontecimiento es realmente importante, todo lo que conlleva la CRES, ¿no? El Congreso Regional de Educación. Creo que está activado. ¿No? Sí, sí. Somos amigos, tenemos un dúo. Es un amigo, sí, es así. No, por favor, Darío. Este, Creo que es importante para toda la región, América Latina y el Caribe, todo lo que fueron los congresos regionales de educación superior. El último, muchos de nosotros tuvimos la suerte de estar en Córdoba, también en el de Cartagena, anteriormente el de La Habana. Y en estos, creo que celebrar esta idea de la IESAL y de enlaces, de volver a hacer este encuentro de a 5 años, digo, porque desde la CRES de Córdoba, que la idea se hace cada 10 años, han pasado muchas cosas, sobre todo la pandemia, distintas situaciones, la situación del mundo está, como todos sabemos, altamente compleja, y nos parece también muy importante este encuentro que se va a realizar en la ciudad de Brasilia en el mes de marzo, y todos estos momentos de organización, todos estos, los diferentes ejes, ¿no? Acá estamos en el eje 5, ¿no? De la CRESMA 5, que son los desafíos de la investigación científica, tecnológica y de la investigación para América Latina y el Caribe. Estamos inaugurando estas dos jornadas con dos mesas. La mesa tiene un nombre largo, ¿no? Viste pero bueno, dice, se replantea la mesa 2, que es la que nos ocupa, se replantea la función social de la ciencia y los conocimientos para garantizar la sostenibilidad, la paz, preservar la diversidad cultural, la democracia, la convivencia humana y la reproducción de la vida. No es poca cosa, le va a tocar a nuestros compañeros que van a estar trabajando, y además de darle la bienvenida a todos los que están, por supuesto a los que nos están siguiendo por Zoom, o no sé si se está pasando, o seguramente esto después va a estar en YouTube, una alegría estar en sus computadoras, y nos pareció pertinente darle la palabra a, Paulo Barone, que, que es graduado en Física e Ingeniería Eléctrica por la Universidad Federal de Juiz de Fora, máster y doctor de Física por la Universidad Estadual de Campiñas, es profesor asociado en Juiz de Fora, investigador en el área física, especialista en estructura electrónica de moléculas bioactivas y nanodispositivos, y asesor de la Cámara de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación desde el año 2004. Paulo, ahí nos estás escuchando. Sim, perfeitamente. Vocês me ouvem bem? Te escutamos, tudo bom. Ok. Em primeiro lugar, gostaria de me expressar em português. Falarei o mais lentamente possível, de tal maneira que possamos nos entender. Un segundo, Pablo, que hay con un poco de, ¿no? Um pouco de delay? Mm. Mm. Ok? Vale, por favor. Sí. Ok. Então, agradeço pela paciência de me ouvirem em português, falando um pouco mais lentamente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite honroso, pela chance de contribuir nesse eixo 5, que trata das contribuições e desafios da educação superior para os temas da ciência, tecnologia e inovação, que são centrais para o desenvolvimento de uma região como a nossa região. Eu gostaria, em primeiro lugar, de lembrar que a Conferência Mundial de Educação Superior da Unesco, em 1998, destacou o valor da relevância como essencial para a ação da educação superior ao longo do mundo. E a conferência de 2009, além de reiterar este valor,
apresentou uma gama importante de implementações, também em vários países, em várias regiões do mundo, de um valor relevância como valor significativo para a educação superior, para as instituições e para a sociedade. Segundo a própria declaração da Unesco, a relevância da educação superior tem que ser avaliada em termos da combinação entre o que a sociedade espera das instituições e o que essas instituições realizam, requerendo padrões éticos, imparcialidade política, capacidade crítica, articulação com os problemas da sociedade e do mundo do trabalho. Eu aproveito esta deixa para mencionar que isso não é um valor novo para a nossa região. As instituições de educação superior na nossa região sempre trataram das relações com a sociedade de uma forma prioritária e, portanto, esse tema permeou as duas conferências regionais mais recentes. A de Habana não acompanhei, mas a de Cartagena e da Argentina. Incidentalmente, nesse período, início de século, os primeiros 20 e poucos anos do século, também guardaram muitas ocorrências importantes no nosso ambiente regional. O primeiro fator importante é a emergência do desenvolvimento com inclusão em muitas democracias. Mas isso foi sucedido em alguns países, como é o caso do Brasil, por um período em que um governo de extrema-direita assumiu o poder e os riscos para a democracia foram imensos. Isto resultou numa série de retrocessos institucionais e também civilizatórios. E, portanto, incide-se muito sobre os temas que nós devemos tratar aqui. A pandemia também trouxe muitas intercorrências, por exemplo, dificuldades para os segmentos menos privilegiados da população com a educação não presencial. E, portanto, déficits de aprendizagem de difícil superação. Mas também trouxeram algumas oportunidades, porque forçaram a reorganização gradativa das cadeias produtivas no mundo, criando algumas oportunidades para regiões emergentes, como é o caso da nossa. Eu vou tratar desses temas, da democracia, dos impactos para a juventude, um pouco mais adiante. Mas eu queria dizer que se a relevância tem relação com o impacto da educação superior na sociedade, então uma pergunta importante é como desenvolver o caráter relevante da educação superior. Há muitas respostas para isso. Eu quero apresentar aqui um caminho, mas eu queria, em primeiro lugar, destacar que isto cria uma aparente tensão entre dois valores: os valores universais da universidade e os valores que são significativos para a sociedade. Mas essa tensão é apenas aparente, porque, de fato, é sempre possível extrair universalidade do que se trata no ambiente microrregional ou local. E, para isso, eu me lembro aqui de um grande escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, que, na sua literatura, ao longo do século XX, sempre foi capaz de tratar dos temas universais a partir dos temas da sua aldeia. Há muitas formas, portanto, para tratar da relevância da educação superior. Uma das mais significativas é conectar muito mais a educação superior ao contexto regional. Portanto, tratando de superar a aparente tensão entre universalidade e regionalidade. E, para isso, é preciso reconhecer algo que não é fácil no ambiente acadêmico, que as instituições de educação superior são muito diferentes entre si. Isto é da sua natureza e não constitui um problema, mas antes um valor. Porque isto permite que as instituições concretizem missões muito mais conectadas ao seu território. No meu país, a Universidade de São Paulo tem um campus principal numa região da cidade. Quando essa universidade sai desse campus principal
e cria um novo campus numa região mais periférica, ela não reproduz a si mesma. Ela é distinta da experiência anterior. E, portanto, isto pode ser estendido, esta que é uma das universidades mais destacadas do continente, se revela isso certamente pode ser estendido às diferenças entre as instituições umas das outras. E essas diferenças podem, seguramente, ser muito mais exploradas quando as instituições valorizam mais a relação com o seu contexto regional. Bem, a capacidade de alcançar a universalidade a partir disso está no fato de que a competência intrínseca, a excelência acadêmica que as instituições de educação superior também expressam, indicam uma forte concentração de conhecimentos nesses ambientes. Uma concentração que excede aquela que existe em outros ambientes sociais. E, portanto, como conhecimento é a matriz de transformações na sociedade, na economia contemporâneas, então, seguramente, este é um aspecto que deve ser considerado para desenvolver políticas que relacionem essas instituições ao seu entorno e, portanto, possam extrair a capacidade de desenvolvimento humano, social e econômico a partir do conhecimento. Bem, esse reconhecimento de que as instituições de educação superior constituem ambientes concentradores de conhecimento gera uma enorme capacidade para alimentar as políticas públicas, como é o caso que se observou durante a pandemia nas políticas de saúde, nas políticas sanitárias. Mas também é capaz de alimentar iniciativas da sociedade as mais variadas, pelos seus atores mais relevantes, que podem ser organizados ou podem se dirigir às instituições de forma menos organizada, mas ainda assim precisam ter voz. Mas também as atividades econômicas sustentáveis e a formação que precisa guardar uma forte correlação com o entorno. E, com tudo isso, a instituição de educação superior se aproxima da sociedade e aprofunda a sua missão, extrapolando os caráteres genéricos das suas afirmações mais típicas, mas seguramente sem perder a relação com a universalidade, porque a universalidade emergirá dos valores explorados em torno da microrregião da localidade. O Brasil explorou isso por alguns anos, explora isso de forma assistemática desde sempre, mas explorou sistematicamente algumas experiências piloto ao longo de anos recentes. Em alguns casos, na região da fronteira entre o Brasil e o Uruguai, as universidades ali do território foram capazes de estabelecer uma forte relação com a produção, por exemplo, de produtos derivados da oliveira e também derivados da produção de ovelhas. Numa outra região, isso significa muito para aquela região, porque é uma região que tradicionalmente produz apenas os resultados da agricultura e da pecuária sem gerar agregação de valor. E, portanto, os pequenos proprietários daquela região vendem produtos in natura e têm dificuldades para aferir mais valor da sua produção. Isso organiza uma região que está muito estruturada na produção agropecuária e muito empobrecida por fatores diversos que aconteceram ao longo das últimas décadas. Numa outra região, no interior do Nordeste brasileiro, na fronteira entre as regiões mais secas e as menos secas, mas ainda assim regiões com pouca incidência de chuva, nós trabalhamos com universidades desenvolvendo uma série de produtos destinados aos pequenos agricultores, que, neste caso, foram capazes, por exemplo, de contar com pequenos compressores
para armazenar o gás metano oriundo da degradação da biomassa produzida nas próprias propriedades. Até então, só eram disponíveis equipamentos de grande porte e de alto custo. Estou me referindo aqui, portanto, a dois simples exemplos em que a universidade, com tecnologia e com inovação, pode atender à sociedade no seu entorno e pode traduzir a sua capacidade de produzir conhecimento em valores que são apreciados e usufruídos pela sociedade. Eu quero agora, nesse momento, pontuar alguns aspectos que também são importantes, significativos, e que estão contidos no documento da CRES, mas passarei por eles apenas muito rapidamente. O primeiro é o fato de que, na nossa região, há muitas questões dramáticas que afetam a juventude. Num país como o Brasil, em especial, a desigualdade social é muito grande e a juventude, como em outras regiões do nosso continente e do mundo, tem índices de desemprego muito elevados e não atendem à educação que lhes cria oportunidades de trabalho equitativas com outros segmentos sociais. Então, quanto mais pobre é a juventude, mais difícil é a superação da pobreza. Esse é um ciclo conhecido, já foi reportado por muitos acadêmicos, se renova e a educação superior precisa dar uma contribuição para a superação dessas dificuldades, inclusive aproximando a formação superior das demandas que se observam nesses segmentos mais jovens, nas oportunidades que eventualmente possam se apresentar para eles, e seguramente as áreas tecnológicas são importantes para isso. Um outro ponto é a regulação da educação superior, que também é levantado na declaração da CRES de 2018, e a regulação precisa de um comentário importante relativo ao Brasil, porque o Brasil tem uma maioria de instituições e de matrículas de estudantes que estão em instituições de educação superior privadas com fins lucrativos. O Brasil, inclusive, implementou uma experiência de instituições que são sociedades anônimas, que são empresas listadas em bolsa. Essa é uma experiência que precisa ser melhor entendida e que precisa ser objeto da reflexão da regulação. O que tem acontecido no Brasil recentemente é uma forte degradação da qualidade da formação, não obstante a introdução de um sistema de avaliação em 2004, portanto, há quase 20 anos. O foco nas políticas ligadas à avaliação e que devem gerar consequências sobre a regulação é um foco ainda não devidamente alcançado num país como o Brasil, que vive essa situação que me parece também dramática. Outro aspecto importante, também pontuo, a geopolítica nos cria oportunidades para reindustrialização no continente e para recriação de cadeias produtivas que sejam mais autônomas, menos dependentes, por exemplo, do Extremo Oriente, em particular da China. O Brasil está enxergando isso como uma oportunidade, especialmente para desenvolver novamente o seu complexo econômico e industrial na área da saúde. Mas há muitas outras questões que oferecem oportunidades. Isto deve ser objeto de interesse da educação superior em vários aspectos, inclusive na criação de conhecimento e tecnologia necessários para que a produção autônoma na nossa região possa ser desenvolvida. Em relação à democracia, o Brasil viveu um momento muito difícil que coincidiu em grande parte com a pandemia da Covid-19. Nesse momento, tensões muito fortes entre a capacidade das instituições de educação superior de prover conhecimento e de oferecer a ciência e a tecnologia como guias para o enfrentamento da pandemia
contrastou com a atitude do governo central, que negava a importância da pandemia em relação aos aspectos sanitários da população como um todo, e também a importância da ciência como reveladora de aspectos, de evidências que não podem ser contestadas com argumentos falsos. Né? Ao mesmo tempo, isto permitiu que os setores ligados à proteção da saúde e ao desenvolvimento da ciência, como as instituições de educação superior, vivessem um momento de maior conexão com a sociedade. A apreciação dessas instituições pela sociedade e o valor da ciência cresceram ao longo dos anos, o que é um fator positivo que deve ser utilizado pela comunidade acadêmica para aprofundar a sua relação e a sua relevância na atividade formativa, na atividade de investigação e de produção de conhecimento. Como consequência do negacionismo governamental, o Brasil teve quase 12% dos mortos em números oficiais na pandemia, mesmo concentrando apenas menos de 3% da população mundial. Isso é dramático, mas, ao lado de outros fatores, desperta a possibilidade de que os valores humanos, a solidariedade, que foram exercitados nesse período, e outros valores humanos, como o respeito, a convivência social pacífica, a tolerância com a autoridade, com a alteridade, todos esses valores sejam valores reafirmados pela educação superior no sentido de eliminar este ambiente de tensão que temos vivido por conta de políticas governamentais distorcidas nos anos anteriores no Brasil. Finalmente, eu queria dizer que as experiências para a inclusão de amplos segmentos sociais, antes excluídos na educação superior, especialmente no Brasil, que tem baixos índices de atendimento à população, está se consolidando em medidas governamentais, a exemplo de uma que, nessa semana, foi transformada em lei, que garante, assegura percentuais das matrículas para estudantes egressos de segmentos sociais pouco privilegiados, para cotas étnicas, indígenas, quilombolas, negros e, especialmente, egressos das escolas públicas no Brasil. Finalmente, eu queria lembrar que todos os déficits formativos, né, que decorrem das situações que temos vivido nos últimos anos, não só em decorrência da pandemia, mas agravadas pela pandemia, implicam no impedimento real de que a sociedade possa usufruir amplamente dos benefícios que o conhecimento e a inovação trazem. E, portanto, é uma tarefa inadiável, importantíssima da universidade, apoiar a superação desta realidade. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade e pedir desculpas por falar em português, esperando que todos possam ter entendido ao menos uma parte do que disse. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. No tengo que se preocupar de hablar portugués, así es la vida. No es fácil, siempre, a veces pasa al revés, ¿no? Cuando un argentino o un latinoamericano está en Brasil, ¿no? Es un esfuerzo extra, me creo que para todo el mundo valió la pena estar escuchándolo. Pues estuvo con nosotros Paulo Barone, físico e ingeniero eléctrico por la Universidad Federal de Juiz de Fora
entre otras tantas cosas, y además asesor en la Cámara de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación allá en Brasil. Muchas gracias nuevamente. No sé si está con nosotros, le voy a hablar a nuestra asesora técnica, Eve Besuri, si entró. No sé cómo hacerlo aquí. Porque la pandemia nos dio ciertas experticias, de, como en el Zoom, de cosas que antes no sabíamos que existían, ¿no? Por ejemplo, porque hay... ¿Me la ves? El iPhone 5, que no es el de ninguno de ustedes, no sé si está, que era una de las invitadas, le estaba costando entrar a Eve Besuri, y si no, continuamos con los que están presentes, con Darío Kuczynski, que es rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, también conocido como la UNPAS, ¿no? Que fue, además, creo que merecemos felicitar, el viernes, fue reelecto rector por un nuevo periodo, donde ya venía desempeñándose como secretario general desde el 2014 al 2019, es abogado, cualquier problemita ya sabemos con quién hablar, con orientación de Derecho Administrativo de la UBA, actualmente es maestrando en Derecho Administrativo y Administración Pública de la misma universidad, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN, que reúne todas las universidades públicas de la Argentina, se lo comento para quienes están en Zoom y YouTube. Es vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte, miembro de la Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, miembro de la Junta Electoral para elección de representantes del CIN ante el Consejo de la Magistratura y representante paritario por el CIN, también podemos hacer algo, ya está. Además, integra el Comité Asesor de Rectores de la Federación Internacional de Deportes Universitarios de América, la FISU América. Bueno, y por supuesto un compañero y amigo para... Le damos la palabra, se ve ahí. Bueno, muchas gracias, Celo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Un placer estar acá compartiendo con ustedes esta actividad que es un honor poder participar y compartir. Saludar a los colegas, a las colegas que están conectados en el Zoom. Saludarlo también a mi colega chileno, a Osvaldo, que estuvimos charlando recién sobre el modelo chileno y los vouchers, que seguramente nos va a poder dar algunas luces sobre ese tema que está tan discutido en estos días en Argentina. Así que un placer estar acá y sentir que podemos desde la UNPAS aportar, aunque sea algunas ideas a esta discusión en el contexto latinoamericano y del Caribe. Lo primero que quisiera decir, antes de empezar a ahondar algunas ideas, es que solo con democracia y no con tiranía podemos pensar en un modelo de desarrollo de la ciencia y la tecnología en América Latina. Solo con democracia, lo digo porque hace horas escuchamos manifestaciones de la candidata a vicepresidenta, eh, cuyo cargo está en juego en las próximas elecciones del domingo, afirmando sin ningún tipo de complejidad que la única solución es la tiranía. Entonces, me parece muy importante en un contexto como la CRES reafirmar que la democracia es la base, lo hemos dicho ayer en una declaración que aprobamos en el CIN, que está Agustina Rodríguez Sá, que también es rectora de la Universidad de Comechingones. Ayer estuvimos reunidos en un comité ejecutivo ampliado de los rectores y las rectoras de universidades públicas de todo el país, reafirmando la importancia de la universidad pública y de la democracia como el pilar, la condición necesaria para el desarrollo de la vida, y sobre todo en este caso puntual de la ciencia y la tecnología. No hay otro entorno, otro contexto. Y lo digo no solo por afirmar una frase, no por hacer una frase de eslogan como estamos ahora acostumbrados a charlar en Twitter y en las redes, sino porque revisábamos ayer con la secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNPAS, Pilar Cuesta, que está aquí,
un poco el recorrido que hicimos en la CRES y lo que fue, digamos, lo que fue la declaración y los objetivos, metas y estrategias indicativas que se propusieron en el 2018 para este eje temático que en la mesa replica el objetivo 1 de la CRES 2018, o sea, tiene una lógica de desarrollo de esta agenda. Y digo lo de la democracia en este contexto porque la Argentina dio cuenta en estos años, por supuesto lo hizo mucho antes, pero también ahora, de avanzar en algunas de los ejes y de las metas y de las estrategias indicativas, lo llama el documento, que se propuso la CRES para el 2028. Y en ese sentido, quería traer y compartir con ustedes algunos de esos recorridos porque en un contexto de cooperación entre colegas del sistema universitario, pueden ser buenas ideas o buenos ejemplos o herramientas para discutir políticas públicas, que de eso se trata esta agenda, toda esta discusión en materia de ciencia y tecnología. Entonces quería señalarles eh, por lo menos dos o tres propuestas que me parecen centrales. Por supuesto, y empiezo de atrás para adelante, por supuesto, estamos en el Congreso Nacional Argentino discutiendo un proyecto de ley sobre financiamiento educativo que eleva al 1,5% del PBI la inversión en la educación superior en Argentina. Si hablamos de ciencia y tecnología, si hablamos de incrementar y de generar estrategias de desarrollo de la ciencia, por supuesto, no hay dudas, se requiere mejorar la inversión en la educación universitaria, en la ciencia y la tecnología, y las universidades somos el lugar donde todas y todos empezamos y donde desarrollamos la actividad científica, tecnológica, sobre todo eso, algo les voy a contar después sobre un proyecto que hicimos también en Argentina. Entonces, un proyecto de ley que se discute en democracia, no se discute en otros sistemas, se discute en democracia, con la amplitud de voz, con participación de todas las opiniones sobre un proyecto de incrementar el presupuesto de la educación en Argentina en todos los niveles, pero en particular en la educación superior. Una ley que fue proyecto, fuimos a defender al Congreso, muchos y muchas rectores, rectoras, colegas del sistema científico y tecnológico de todo el país, de Argentina, la ley 27.738, la ley que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, un plan que fija algo de lo que está previsto en estos objetivos, metas y estrategias indicativas aprobadas en la CRES 2018, que tiene que ver con definir áreas prioritarias para la ciencia y tecnología. Muy interesante esta ley, la ley 27.738, la la traigo para que la puedan ver y conocer, una ley que reconoce el desarrollo federal, que reconoce un proceso de la nación muy participativo, con amplia escucha, sobre todo considerando las economías regionales, la potencialidad de los recursos que en cada lugar de este país tan grande y tan hermoso que tenemos se puedan trabajar aplicados a determinadas regiones. Es decir, es un amplio proyecto, es un proyecto amplio que considera a nuestro país, que propone metas a 2030 y prioridades y áreas estratégicas, también pensando en que el sistema federal argentino, nuestras provincias, puedan tener sus propios planes de desarrollo en el marco de una ley que les da contención y que también les permite garantizar en diálogo, por ejemplo, con organismos de financiamiento extranjero, en el marco de una seguridad jurídica, un marco normativo que marca, valga la redundancia, hacia dónde va el proyecto de país. Y quiero volver a recalcar que este es el punto 1.1.2 de las estrategias indicativas que se plantearon en el año 2018 en relación a esta agenda. También recalcar otra ley, que es del año 2021, dije que iba de mirar para atrás, que es la ley 27.614, que es la ley del financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una ley que tiene una propuesta de elevar el presupuesto de ciencia y tecnología al 1% del PBI, y cuando se sancionó esta ley en el 2021 era el 0,28. Muy importante, en el 2022 fue del 0,31, en el 2023 del 0,34. Digo, lo que venimos diciendo reiteradamente en distintas mesas, es muy importante el compromiso de los gobiernos
en el financiamiento de la ciencia, en el financiamiento de las políticas públicas en general, pero hoy nos convoca la discusión sobre ciencia, tecnología y artes, y es muy importante que existan marcos jurídicos que determinen los programas de gobierno, es decir, políticas de Estado en materia de ciencia y tecnología. Lo escuchaba recién a Paulo, y estuvimos en Brasil Sí. conversando con los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia en un foro interesantísimo, ¿no? Todos y todas somos trabajadores de la ciencia y contaban, relataban los procesos que se vivieron en Brasil en la gestión anterior de gobierno, y la verdad que la sensación que quedó, que por lo menos me quedó a mí, es una política de destrucción de la ciencia en el gobierno de Bolsonaro. Entonces, me parece muy importante reflexionar sobre esta idea de, Pablo hablaba del negacionismo gubernamental que hizo perder vidas en la pandemia, pero también el negacionismo gubernamental sobre la importancia de la ciencia, sobre la importancia de las agencias, sobre la importancia del financiamiento. Ya sabemos, porque lo vivimos, porque lo comentaron los colegas del Brasil en esa reunión y porque lo hemos leído, las consecuencias dañinas que tiene para las políticas de Estado en materia de ciencia y tecnología que no resisten suspensión. Las políticas de ciencia y tecnología que se suspenden se interrumpen. ¿Qué quiero decir? No se suspenden hoy y las retomamos 4 años después. Desaparecen. Si la política de Estado se suspende, es decir, deja de dar financiamiento, estímulo de becas, programas activos de gobierno, los investigadores y las investigadoras no pueden esperar 4 años. Se interrumpe, después es muy difícil reconstruir esas líneas de trabajo porque los científicos se van del país, se dedican a otras agendas, una infinidad de situaciones que tornan complejo la reactivación de todo ese proceso. Entonces, es muy importante una democracia fuerte para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es muy importante el acompañamiento del pueblo para que esas democracias tengan vida y puedan sostenerse en el tiempo. Y es muy importante la definición de políticas de Estado, como en varias otras materias de la vida política, de la vida pública, de la vida del país. En ese contexto, que no tenía pensado traerlo acá, hasta que ayer escuché lo que escuché, eso me parecía casi ineludible empezar esta intervención con esa reflexión. Quería contarles lo que hicimos también en estos 2 años y unos meses en el CINE, en el Consejo Interuniversitario Nacional, en la Comisión de Ciencia Técnica y Artes, en torno a esta agenda, y me dio mucha satisfacción, porque voy a confesarles que no lo hicimos luego de haber visto esto, pero me dio satisfacción la coincidencia política, ideológica de lo que encaramos en el CIN con otro de los objetivos de la estrategia indicativa 111, de este objetivo 1. Perdón que sea medio metodológico, que ya me expuso Marcelo diciendo que soy abogado, así que puedo, imagínense, citar todas estas cosas, que se las quiero leer porque me parece interesante. La estrategia indicativa 1 dice: desarrollar un programa de reconocimiento científico-artístico para los y las investigadores, investigadoras y artistas de carácter regional como posicionamiento e incentivo al desarrollo de la ciencia, los saberes sociales, la tecnología, la innovación y las artes, el cual considera el aporte a garantizar los derechos y el fortalecimiento de los pueblos, los territorios y el medio ambiente de la región. Bien, también quiero contarles el caso argentino respecto de esta línea de trabajo, porque me parece que puede ser interesante para pensar posibles iniciativas en América Latina que luego puedan articular entre sí. En Argentina existe una política pública muy conocida por todos y todas, que es el sistema de categorizaciones e incentivos. Un sistema creado hace 30 años, en noviembre de este año, ahora por estos días, no me acuerdo la fecha exacta, cumple 30 años exactos la creación de Juan Carlos del Bello, de toda esta línea de trabajo, que al principio tuvo un gran impacto en el sistema científico-tecnológico, sobre todo en materia de incentivos, porque los incentivos son suplementos, son y eran suplementos salariales
a quienes ejercen la función de investigación. Y las categorizaciones son un sistema de reconocimiento de la carrera, los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia en cuanto a su evolución en esa carrera. Ese proceso de 30 años tuvo una suspensión, lo que hablábamos antes. Hacía 9 años, desde el año 2000, fines del 2014, que no se hacía una nueva convocatoria desde el Ministerio de Educación de la Nación, siendo la última en el 2000, finales del 2014, principios del 2015, y luego, ¿eh? 2014, luego se suspendió y hasta 9 años después ese proceso no se volvió a activar. Y uno diría, bueno, pero ¿qué relevancia tiene? ¿Qué importa? Por supuesto, tiene una relevancia importantísima porque la estructuración, las agendas dentro de las universidades vinculadas con la función de ciencia y tecnología depende en gran parte de ese esquema de reconocimiento para poder estructurar, por ejemplo, los directores o directoras de proyectos de investigación, aplicar, conducir determinadas líneas de trabajo para poder aplicar a financiamiento internacional. Tanto es así que muchas universidades han tenido que desarrollar su propio sistema de ponderación de la carrera para que no se frene toda esta agenda con la complejidad que eso tiene, porque una de las características principales del sistema es el banco de evaluadores, otro de los ejes que está previsto para las metas de la CRES 2018 para el 28, fortalecer el sistema de banco de evaluadores a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué hicimos en el SIN? A partir de una definición de 7 políticas públicas para el sector universitario que se dio en la Universidad de San Martín en el año 2021, empezamos a trabajar una agenda de 7 políticas públicas. Una de ellas era esta, las otras ayer el ministro de Educación, en un acto muy simbólico, en un comité ejecutivo del SIN, vino a contar la concreción de las últimas, de la aprobación de las últimas líneas que quedaban pendientes, es decir, se han completado las 7 políticas públicas con resoluciones ministeriales, con políticas activas, para hacer importantes aportes al sistema universitario argentino a partir de un consenso integral de todos los rectores y rectoras del sistema universitario y de todos sus equipos de trabajo. Muy interesante, sobre eso no me voy a detener porque son 7 horas para explicarle 1 hora por punto, pero sí en el PRINUAR, que es PRINUAR es nuestro programa para la investigación universitaria argentina, porque no me acuerdo las siglas, la ciencia tiene muchas siglas, muchas. Y en ese proceso, el PRINUAR reactivo, PRINUAR es este programa que es una resolución que actualiza de alguna manera ese programa de categorizaciones e incentivos y sobre todo una política activa desde el Ministerio de Educación de la Nación de, miren lo que les voy a decir, terminar el proceso de evaluación de los postulantes de 2014 en el 2022, porque había estado frenada la evaluación, y hacer una nueva convocatoria, pero con un marco regulatorio nuevo, ayornado, con que esté acorde, que reconozca mucho de lo que se había aprobado y que actualice o ayorne las cosas que tienen que ver con las nuevas herramientas, también los nuevos paradigmas que hoy en día eh, nos parece importante contener en estos procesos. Entonces, un PRINUAR que se elaboró con una propuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias, que la Comisión de Ciencia y Tecnología trabajó durante 8 meses en el seno de la Comisión, devolvió aportes a ese proyecto de marco regulatorio, una Secretaría de Políticas Universitarias recepcionando esos aportes, discutiéndolo también con el CRU, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, es decir, un consenso de todo el sistema universitario argentino, público y privado, y un marco normativo aprobado hace más o menos unos meses. La verdad que ahora no me acuerdo exacto cuándo salió el PRINUAR, pero es de este año, así que unos meses, en el cual se inscribieron online, que es una de las aplicaciones que tiene el procedimiento, es completamente online, para evitar, antes era en papel, iban los expedientes de un lado al otro y se estaban las funciones en papel. Se inscribieron un poquito más de 45.000 personas que hacen ciencia en este país, pero no son personas, son profesores, profesoras, universitarios, que hacen ciencia y que hacen artes. Es otra de las innovaciones que tiene el PRINUAR, que también está contenida las artes
en este objetivo 1, en este eje que estamos discutiendo, conversando en esta mesa, que es reconocer a las artes y darle el lugar, me encanta decirlo acá, la 1. Sí, no, además, voy a decir, es un gran difusor de este tema, porque ya lo hemos hablado en varios países. Me da mucha alegría Agradezco contarlo. públicamente al amigo. Me da mucha alegría contarlo acá porque, por supuesto, las artes tienen una relevancia muy importante en un montón de sentidos. Desde las formas de percibir el mundo y de expresarlo, hasta la forma de producir conocimiento, hasta las industrias culturales, hasta las distintas industrias en las que el arte tiene un rol central, que hemos visto en reuniones con otros representantes de las artes en otros países, la implicancia que tiene en el PBI, el desarrollo de las artes, no solo la mirada, si se quiere, más artística o estética, que Sandra siempre lo dice. Sandra tuvo mucho que ver también con este proceso, porque ella es la que sabe de artes, es la rectora de esta universidad y es la que ha acompañado este proceso. Me parece que el agradecimiento también es para ella. Pero decía, más allá de la cuestión estética, es también la implicancia que tiene en la cuestión económica, en el desarrollo, en la interacción con otros países y sobre todo con una mirada y perspectiva latinoamericana. Entonces, el Prenoir contempla las artes, más de 2.000 personas se inscribieron en la categoría artes, que es una categoría que incorpora el Prenoir, que también tiene un esquema específico de evaluación, porque las artes tradicionalmente, que no estaban hasta hace muchos años en el sistema universitario, tampoco tenían mecanismos adecuados para su evaluación, y la evaluación de las trayectorias de quienes hacen producción artística o investigación en artes debía amoldarse a un sistema científico-tecnológico, o sea, papers, o sea, imposible, o sea, un gran trabajo que, visto desde el lado de las políticas públicas, lo que hace es ponerle obstáculos a eso, y lo que el Brinoir trata de resolver de alguna manera es de generar una política pública donde esto se fomente, se fortalezca, se pueda desarrollar con herramientas propias de las artes y no planteando una disputa entre ciencia, tecnología y las artes, sino entendiendo que son dos campos epistemológicos distintos pero también complementarios, pensando que la próxima etapa es la de la transdisciplinariedad, la idea de que la ciencia y las artes produzcan nuevo conocimiento. No digo nada nuevo, esto ya sucede, pero desde la perspectiva de la política, Renoir trata de colaborar con ese objetivo final, generando condiciones para que artistas puedan acreditar su recorrido en el campo de la producción de nuevo conocimiento. Por eso me cortás cuando... Ah, okay. Aprovecho para decirte. Ok. 3 puntos que quisiera dejar planteados como para seguir pensando, conversando y eh, discutiendo. Tenemos un desafío en América Latina que me parece trascendental, que tiene que ver con algo que se ha dicho muchas veces, se dijo en la P2018, está en los documentos, también está aquí en los documentos que se elaboraron para pensar en 2028, que tiene que ver con la formación de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia y las artes. Sobre todo en algunas áreas estratégicas, en algunas áreas estratégicas de la ciencia. Y para pensar en un desarrollo de la ciencia y de las artes necesitamos tener más personas dedicadas a esto. Y necesitamos más personas que confíen en las políticas públicas para entrar a estos procesos. Y en universidades nuevas también tenemos que hacer algo de lo que decía Pablo, me parece, que es trabajar con los jóvenes, porque los doctores y doctoras de los próximos, digo, pienso en 10 años de aquí adelante, empiezan ahora su carrera. Entonces, ¿cómo en Latinoamérica convocamos a ampliar la base numérica, cuantitativa de investigadores e investigadoras? Es un desafío. Ahí las artes tienen mucho para hacer, la comunicación pública de la ciencia, la difusión, los museos son herramientas que hay que empezar a mirar para pensar cómo relacionamos a nuestras comunidades con la ciencia desde temprana edad. He tenido la oportunidad de visitar varios museos, incluso en Brasil, fuimos al Museo de la Mañana, pero también estuvimos en México, en el Museo de la Luz, en Universo, en el Museo de la UNAM. Mucho trabajo hay entre arte y ciencia, incluso para este otro objetivo, que es el de ampliar la base de personas que se piensen en la ciencia. Y aquí un apéndice fundamental que es la cuestión de género, pensar, trabajar sobre las mujeres en la ciencia es otro eje.
que no está contemplado en la 2018, pero no lo quiero resaltar para no perderlo de vista, porque todavía tenemos muchos asuntos pendientes en esa materia y rescatar esta idea que conversábamos ayer con Alejandra de que creo que dijo algo Pablo también. Pablo, la importancia que se dio en Argentina, que tal vez Fernando Peirán lo explique en su sección, no lo sé, de esta idea de la ciencia orientada a la resolución de problemas y de la ciencia articulando sector público y privado. Una sinergia entre lo público, no es ni lo público solo, ni lo privado solo, es lo público y lo privado, fenómeno que ya se da, pero trabajar priorizando esa articulación con instrumentos orientados a la solución de problemas. El mejor es la pandemia. La pandemia fue el mejor ejemplo de la ciencia, de las políticas públicas orientadas a resolver uno de los problemas sanitarios más graves que tuvimos en los últimos años. Con esto me callo y les agradezco profundamente esta oportunidad. Muchas gracias, Darío. Yo voy a hacer un minuto nomás de abuso de estar aquí. Sobre todo, nos hizo recordar Darío la palabra tiranía, ¿no? Es decir, que es no voy a buscar la definición aristotélica de tiranía, pero básicamente es el abuso del poder de uno sobre todo los demás. Es decir, alguien que fue elegido por sí mismo, que se cree que puede arrasar con todos nuestros derechos. También resaltar el trabajo que se hizo discutido, remado a veces contracorriente nunca me acuerdo, con el PIACIC, ¿no? Pero con lo que llamamos la categorización. Casi 10 años que no había categorización de los docentes universitarios. Le voy a dar nomás dos números, aprovechando en Latinoamérica y el Caribe hay poco más de 400.000 investigadores. No es un número pequeño, es bastante. Entre nosotros, digo, hay de corto. Y la mayoría con escasos derechos laborales, en la mayoría de los países. Y los derechos laborales que se tienen son porque, según qué país, pero aproximadamente entre el 70 y el 80% están relacionados al sistema universitario, ¿no? Como dijo Darío, la mayoría son egresados, todos son egresados del sistema universitario, la mayoría del sistema universitario público de cada país, por supuesto, y después van desarrollando. Traigo esto porque además con respecto al PBI que está dando la Argentina, el ministro Firmus, creo que lo hemos escuchado todos 100 veces mínimo, y tiene razón, ¿no? Por eso, que hay que tratar de llegar hasta el 1% del PBI. Es un largo camino, es un esfuerzo. Latinoamérica y el Caribe tiene el 4,1% del PBI a nivel mundial. Es decir, podríamos pensar que el PBI de la ciencia al menos tendría que ser cercano a eso. El promedio en América Latina y el Caribe, que nosotros vamos tratando de subir, es 0,81%. Y eso incluye a México y a Brasil, que es una máquina, si no estuviera México y Brasil, estaríamos menos del 20%, el 0,20% dentro del PBI. Esto un poco para poner en cierto contexto cuáles son los objetivos y por supuesto esto de lo público y lo privado, porque a esto es relacionado a la tiranía. Tenemos uno de los candidatos en donde como si fuese un paso de comedia, de una comedia, yo soy italiano también, ¿no? Digo, me iba a decir una comedia italiana categoría B, ¿no? Cuando entonces va diciendo, vamos a cerrar el Coliseo, vamos a... ¿Qué te parece? Eso es un candidato a presidente, una especie de en serio, digo, no quiero faltar respeto a los comediantes de categoría B, que han hecho lo suyo, qué sé yo, pero es un chiste de pésimo gusto. Esta es la idea de la ciencia, esta es la idea de la tiranía. Solo con tiranía se va a hacer ciencia. ¿Pero qué está diciendo? La ciencia, como ya le paso la palabra, porque yo empiezo a hablar y me olvido. Me queda un minuto, según había dicho yo. Digo, si se puede hacer ciencia con tiranía, seguro que con conocimiento, desde muchos lados se puede hacer. Lo que no se va a hacer es una construcción de conocimiento de la investigación científica que sirva para todos y para todos.
todas. Eso sin duda, eso es un proceso democrático de investigación. Mire, parece que está conectado, pero nos ha dicho que no, que tiene problemas, que si ven, que si viene, que va, así que por ahí la presentación la vamos a hacer mañana. Ese es el... No, ya se está. Es un chiste más. Osvaldo, tenía otro igual, Osvaldo Corrales, psicólogo, magíster en comunicación social, doctor en psicología social, es rector de la Universidad de Paraíso y es actual presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Bueno, Osvaldo, Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. En primer lugar, saludo, por cierto, a mis colegas que me acompañan en la mesa, a Eve, a Paulo, a Darío. También quisiera agradecer a la Universidad Nacional de las Artes por acoger este encuentro con tanta calidez. Efectivamente, estamos en el marco, yo creo, en América Latina, un proceso político muy complejo y yo creo que tenemos, respecto de las cuestiones que vamos a abordar, siempre la necesidad de reflexionar, pero lo que yo he visto, a mí me toca este año además presidir la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, son 40 universidades públicas de América Latina. Yo he visto que tenemos algún acuerdo en América Latina y el Caribe respecto de ciertos lineamientos, y nuestro gran problema es ser capaz de proyectar esos acuerdos al resto del mundo. La última conferencia mundial de educación superior que se hizo el año pasado en Barcelona y que produjo una declaración, nos dejó bastante insatisfechos, porque no obstante, esta es una región particularmente activa, me refiero a América Latina y el Caribe, en darse, en reflexionar, proponer documentos, también en recolectar evidencia. Sentimos que esas posturas que nosotros hemos ido levantando a lo largo del tiempo en las distintas conferencias regionales que hemos tenido, la próxima será en marzo en Brasil, ese conjunto de ideas que de alguna manera están puestas, ¿no es verdad?, en la idea de la mesa, han sido poco recogidas. Y cuáles son esas ideas fundamentales? Bueno, de alguna manera lo dice el título de esta misma mesa y el eje que se articuló en la conferencia anterior, ¿no, verdad? La función social de la ciencia y del conocimiento. Esa función social para promover un desarrollo integral, no quiero referirme a todo el título de la mesa, para promover un desarrollo integral, es decir, el papel público que tiene que jugar la educación superior y también la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Me voy a referir a eso en un momento. Nosotros lo que vemos, sin embargo, es que se instala, al contrario, una perspectiva más bien instrumental, más bien reduccionista del papel que le corresponde a la educación superior en general y al desarrollo científico, tecnológico y del conocimiento en particular. Entonces, se ha ido instalando una versión o una visión, perdón, un paradigma que tiende a privatizar, por una parte, la educación superior. Ustedes están hoy día enfrentando ese riesgo, esos discursos. Yo les decía que yo debería, perdón, voy a decir algo a lo mejor, agradecer que ese debate se produzca porque nos ha dado cierta notoriedad a Chile, ¿no es verdad? Me han contactado desde distintos medios de comunicación para preguntarnos cómo funciona ese sistema en Chile, y entonces yo debería agradecer que he adquirido alguna notoriedad, la verdad, aquí en algunas provincias, en algunas radios, en algunos periódicos que me han llamado para preguntarnos cómo funciona esto, y les decía que eventualmente podríamos tener una mesa emergente si tienen interés en que discutamos respecto de sistemas de subsidio a la demanda a través de voucher como forma central del financiamiento de la educación superior. Así funciona el financiamiento de la educación superior en Chile, y en algún momento podríamos conversar respecto de las consecuencias que esa forma de concebir la educación superior tiene para los países. En parte, algo de eso también quisiera
quisiera hablar aquí. Pero lo primero que quiero hacer es esa constatación, ¿verdad? Yo he visto que al menos en América Latina, quienes trabajan en ciencia y tecnología, quienes trabajan en educación superior, tienen un cierto consenso respecto de esto, pero, les insisto, ese consenso no lo hemos podido trasladar o no hemos sido suficientemente escuchados cuando nos trasladamos a foros internacionales, a foros mundiales. Más bien, nosotros lo que hemos en primer lugar, pesquisado es que sigue existiendo, en primer lugar, una visión más o menos reduccionista de lo que entendemos por desarrollo social, de lo que se entiende por desarrollo social. Todos vamos a coincidir en que la ciencia tiene que hacer un aporte, la ciencia, el conocimiento, la tecnología, la innovación. Ciertamente, como aquí decía Darío, también juega un rol muy importante las artes, las humanidades, juegan un rol muy importante, pero se ha tendido a mantener una visión del desarrollo que la asocia con crecimiento económico, ¿verdad? La idea de que el desarrollo básicamente es el crecimiento económico y una idea de crecimiento económico también bastante reducida, una idea de crecimiento económico que la asocia al crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto de los países. Eso es lo que nosotros seguimos viendo, no obstante, ya desde hace muchísimo tiempo, al menos desde 1995, en una conferencia que se realizó en Dinamarca, viene considerándose que el desarrollo social, por cierto, integra muchísimas más dimensiones, es mucho más el crecimiento económico y que ciertamente siendo el crecimiento económico una dimensión necesaria, tiene que ser capaz de ecualizarse, de conversar, de dialogar con otros desafíos que tiene la sociedad y que son particularmente acuciantes en América Latina y el Caribe, como son la erradicación de la pobreza, la búsqueda de generar pleno empleo, pero además empleo de calidad, es decir, en buenas condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras, incluidos también los trabajadores de la ciencia, por supuesto. Eh, Promover la integración social. Nosotros vivimos en sociedades que son extraordinariamente desintegradas, el respeto a la dignidad humana, el acceso a la salud, a la educación, el respeto al medio ambiente, es decir, el desarrollo integra muchos más elementos que el puro crecimiento económico y en muchas ocasiones ese crecimiento económico, por supuesto, a veces opera incluso como un elemento desestabilizador de esas otras dimensiones que forman parte de la vida social. Nosotros más bien tendemos a coincidir con una definición que propuso por allá por 1998 Rosalba Carrasco, que dice que el desarrollo social es un proceso de carácter integral, perdón, que implica avanzar simultáneamente en los ámbitos del crecimiento económico, el bienestar social, la protección del medio ambiente y la consolidación de la democracia, tal como dice el título de esta mesa. Y eso exige, y ese desarrollo exige la creación de, como decía Darío hace un momento, de instituciones democráticas, del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el aumento de las oportunidades económicas de forma equitativa, el respeto y la promoción de la diversidad cultural, el derecho a las personas a pertenecer a minorías y la participación activa en la sociedad civil. Son esos los ejes que debieran orientar esto que llamamos desarrollo integral y son esos los ejes al servicio de los cuales tiene que estar siempre la educación superior, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, la innovación, la creación artística, por cierto, también las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, eh, por otra parte, también vamos a tener un consenso en que obviamente el conocimiento, la ciencia y el desarrollo de las artes y las humanidades es básico para que podamos solventar esos desafíos, del mismo modo que es básico para enfrentar ese desafío que contar con ciudadanos y ciudadanas, con personas en nuestros países cada vez más con un mayor acceso también a la educación superior que en la anterior conferencia regional de educación superior, pero a lo largo del tiempo en América Latina lo hemos entendido como un derecho social humano universal, es decir, la posibilidad de acceder a la educación superior la hemos considerado, por así decirlo, como ese derecho. Y en ese ámbito, y viendo en retrospectiva, por decirlo de alguna manera, tenemos buenas y no tan buenas noticias, ¿no es verdad?, en los últimos años.
en materia de acceso a la educación superior, la región ha tenido un aumento, ¿verdad?, del acceso a la educación superior, y eso podríamos considerarlo como una buena noticia. Es decir, la cantidad de personas que accede a la educación terciaria en América Latina ha aumentado. Por supuesto, yo voy a poner algunos datos de mi país, de Chile. En los últimos 5 años se ha venido incrementando en alrededor de un 3%, y en los últimos 10 años el crecimiento de la cantidad de personas que accede a educación superior ha sido de un 22%. Y eso, visto de esa forma, podría ser considerado una buena noticia. Eso porque, tal como explicaba Darío, de ahí va a salir la base, ¿no es verdad?, de personas con mayor formación que luego se dedicará precisamente y estará solventando la posibilidad de desarrollar ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, pero también el desarrollo de las artes y las humanidades. Eso ha permitido en Chile que, hablando ahora de la experiencia nuestra, llegar a una tasa de cobertura bruta superior al 80% del total de la población que puede acceder a educación superior, tanto a nivel de centros de formación técnica como de institutos profesionales. Está segmentada la educación superior en Chile como universitario. Estamos hablando de que hoy día en el país hay alrededor de 1.300.000 estudiantes. Chile es un país pequeñito, tiene 19 millones de habitantes, hay 1.300.000 jóvenes que acceden a la educación superior, y ellos representan el 80% del total que podría acceder a educación superior en el país. Ahora, cuando uno hace un doble clic sobre cómo está distribuida esa cobertura, por cierto, que advierte el primer desafío: todavía hay grandes brechas entre los distintos segmentos socioeconómicos medidos como deciles de ingreso familiar, ¿verdad? Los quintiles más pobres de la población solo tienen esa tasa de cobertura, solo alcanza el 35%, mientras que en los quintiles superiores se empina sobre el 90%, es decir, la tasa de cobertura es prácticamente plena. Eh, y aquí viene, sin embargo, un punto doble clic al que me quiero referir luego a propósito de la producción científica y tecnológica. Sin embargo, cuando uno observa cómo se ha impulsado ese aumento en la tasa de cobertura de la educación superior en Chile en particular, pero en América Latina más en general, uno advierte que esa tasa de cobertura ha crecido básicamente de la mano de universidades privadas. Universidades privadas, muchas de ellas, en el caso de Chile eso se terminó por regular, pero muchas de ellas incluso instituciones que lucran con la educación. Y eso es una tendencia que nosotros, en Chile, el 84% de la matrícula en educación superior está matriculada en instituciones privadas, y solo el 16% de la matrícula total de educación superior pertenece a universidades públicas o a instituciones de educación superior de carácter público. ¿Sí? Solo el 16%. Ese es el tamaño de la educación superior. De ese 1.300.000 personas, el 84% de esa matrícula está en instituciones, claro, probablemente al revés que en Argentina ahora, pero es una tendencia que, si ustedes miran los datos, está creciendo. Chile tiene la mayor tasa de privatización de su educación superior, pero viene seguido muy de cerca por Brasil, donde ya la matrícula privada alcanza el 70%, y también por Colombia, 70% y creciendo. Luego me voy a referir por qué eso es riesgoso, ¿no? ¿Verdad? Tiene un cierto problema. Y luego, en materia de productividad científico-tecnológica, me voy a referir ahora solo al tema ciencia. Me perdonarán las personas que se dedican en esta universidad particularmente a las artes, al desarrollo del arte, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? Somos demócratas. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, no sé si pueden hacer ya. Miren, ahí hay un mapa, lo decía hace un momento, nuestro moderador. Ahí hay un mapa de el gasto público, o más bien la inversión pública, la inversión pública en investigación, ¿no es verdad? Como porcentaje del PIB de los países. Mientras más clarito, menos inversión pública en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Si ustedes ven, la zona de América Latina y el Caribe tiene muchos claros. Si me permite pasar a la siguiente, por favor. Son unas poquitas. No. En promedio, en América Latina y el Caribe se invierte en investigación un 0,65% del PIB. Eso es lo que dedicamos.
quiero decirles eh, que Chile, que hoy día es mirado 8 millones de años, digamos, esa proporción es todavía menor. En Chile se invierte, Chile es de los países que aparecía más clarito, se invierte solo un 0,37% del PIB en investigación, innovación, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento a la sociedad. Si me pasan lo siguiente, vean el promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE es de casi un 3% del PIB. Países desarrollados, los países que nosotros vemos desde América desarrollada, son países que invierten muchísimo más en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, porque advierten que el desarrollo integral de sus sociedades en parte pasa en sociedades como la nuestra por ser inversión en este ámbito, ¿no? ¿Verdad? Ser inversión en este ámbito. Eh, si me das la siguiente, eso es, perdonen que está en inglés, no todos los datos están disponibles en castellano, eso es las tendencias y publicaciones científicas en América Latina. Luego me voy a referir a esto porque de verdad se ha generado un problema gigantesco en esto, pero fíjense que a pesar de que en nuestro subcontinente, nuestra región invierte poco, si ustedes miran, los números han tendido a mejorar. No obstante, invertimos poco, nuestros científicos, nuestras científicas, nuestras investigadoras, nuestros investigadores están haciendo un gran trabajo. En el caso chileno, entre 2010 y 2020, la producción de artículos científicos indexados pasó un poco menos de 7.000, digamos, 255. Ven ahí como ustedes Chile está en rojo, a más de 12.000. Si uno considera otras formas de indexación, en realidad ese número se eleva hasta 18.000. Es decir, más que se duplica en el periodo. Son, en realidad, cuando se toman distintas formas de indexación, son más de 18.000. Y una evolución semejante la observamos en materia de transferencia tecnológica, donde pasamos en Chile de solo 89 patentes inscritas en 2010 a 244 en 2020. Es una evolución, a pesar de que Chile es de los países que invierte muy poquito, hemos tenido son todavía números muy modestos cuando comparamos con los de los países que están en desarrollo, pero que refleja un crecimiento de 2,7 veces, que es expresión de la creciente importancia que se le ha comenzado a dar a este tema. Si, la última es la última. Ahí está la inversión, las publicaciones científicas normalizadas por cada millón de habitantes. Ahí tenemos los distintos países de nuestra zona. Ustedes ven que, a pesar, bueno, en ese caso, cuando se normaliza por un millón de habitantes, Chile lleva bastante bien y tiene una mejora sustantiva durante los últimos años. En general, los países que están hacia la derecha, si Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, mejoran durante los últimos años. La pelotita naranja es la que representa los últimos años. Hay países que, sin embargo, decaen, en un caso especial, en el caso de Venezuela, que decae en esa dimensión. También Cuba tiene un decaimiento, habiendo partido de lugares muy significativos. Eh, pero de todas maneras observamos que en la región, en América Latina y el Caribe, tenemos una mejora en nuestras capacidades científico-productivas, probablemente de la mano de políticas que mencionaba Darío hace un momento, que han ido estimulando que los académicos y académicas se dediquen. ¿Y por qué esto lo vinculo con la educación superior? O sea, ¿por qué tiene un vínculo con la educación superior y con las universidades? Que evidentemente la mayor parte de esa productividad científica en América Latina especialmente ocurre en las universidades. La inversión privada que hay en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en nuestros países es más bien baja. De hecho, si ustedes miran las tendencias, los países han tendido a reprimarizarse, es decir, sus capacidades tecnológicas han tendido a retroceder, que hemos vuelto más bien a economías de servicio, economías primarias. Hay un proceso de reprimarización de las economías. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se hace en materia de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación está soportado por universidades, en la mayoría de los países, por universidades públicas, ¿verdad? En Chile, el 80% en Chile, miren, el 16% de la matrícula solo está matriculado, se lo decía hace un momento, en universidades
públicas, sin embargo el 50% de la investigación se hace en las universidades públicas. Esa es la relación matrícula-investigación, digamos. Y el 80% se hace en universidades tradicionales. ¿Sí? Nosotros tenemos un sistema muy complejo, no los quiero aburrir con eso. Nosotros tenemos universidades privadas tradicionales que reciben aportes del Estado casi que son semipúblicas, que son las universidades católicas y algunas otras. Bueno, si juntamos ese sistema de universidades, entre las 27 universidades concentramos algo así como el 38% de la matrícula, pero juntamos entre todas casi el 90% de la investigación científica tecnológica, ¿verdad? Porque obviamente entendemos la educación superior no solo como una actividad centrada en la docencia, como si fuésemos institutos profesionales, sino más bien como una actividad integral donde la docencia que realizamos se nutre en parte del conocimiento que somos capaces de generar. Entonces, para ser breve, porque que el tiempo se ha ido y a las 12 tenemos una ceremonia, para ser breve, me parece a mí que la complejidad de muchas de nuestras instituciones, esa mejora es heterogénea y no siempre ha ido acompañada en América Latina y el Caribe de políticas públicas robustas que ayuden a consolidar estas mejoras de cara a aportar al desarrollo del país. Por ejemplo, uno puede hacerse varias preguntas respecto de dos cosas. La oferta que tenemos en educación superior, ¿sí? Su pertinencia para el desarrollo social y por otra parte también la pertinencia de la investigación que estamos realizando para los efectos de cerrar las brechas que en cada uno de nuestros países existen, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo un esfuerzo interesante, ¿sí? Con pocos recursos, no podría decir que estamos siendo muy eficientes con esa inversión. Sin embargo, quedan dos preguntas que yo creo que tienen respuestas heterogéneas en la región. La primera es, la formación profesional que estamos realizando, habida cuenta de este crecimiento, ¿ese crecimiento es coherente, es armónico con las necesidades de nuestros países, con las necesidades específicas que cada uno de nuestros pueblos tiene? ¿Estamos aportando a eso? Si quieren un dato respecto del efecto del subsidio a la demanda como forma de financiar la educación superior, les doy el dato de Chile. En Chile eso no está ocurriendo, precisamente por el modelo de financiamiento del sistema de educación superior. Les explico muy brevemente. Cuando uno financia la demanda, cuando uno financia a las y los estudiantes, esta idea es el voucher, ¿no es verdad? Cuando yo le digo al estudiante, yo le voy a transferir a usted los recursos y usted elija dónde quiere estudiar y lo que quiere estudiar, cuando uno procede de esa manera, el sistema naturalmente tiende, ustedes comprenderán, a adaptarse y a ofrecer carreras de alta demanda y dejar de ofrecer carreras de baja demanda. Y entonces, por ejemplo, en Chile, tenemos carreras que hoy día están, perdonen que hablen estos términos, ¿verdad? Están teniendo un sobrestock de profesionales, ¿sí? Que luego tienen problemas en el mercado del trabajo, ¿sí? Están sobredemandadas y por lo tanto se produce un sobrestock de profesionales que luego no tienen correlato en el mercado del trabajo. Y por otra parte, se está produciendo el cierre de algunas ofertas que, sin embargo, son críticas para el desarrollo integral del país. Por ejemplo, en el caso chileno, es pedagogía, ¿sí? En Chile, en 2022 ya tenemos un déficit cercano a los 20.000 profesoras y profesores, que a 2030 se estima que esa cifra llegará a un déficit de 33.000 profesores y profesores, un déficit en nuestra capacidad de formar profesores. ¿Por qué? Bueno, porque por distintas razones en nuestro país la profesión docente, en primer lugar, no goza de buena remuneración, eso ha afectado el prestigio social que tiene dedicarse a la profesión, a la carrera docente, y por otra parte también, yo no sé la situación en Argentina, pero las condiciones de ejercicio de la profesión docente además están siendo cada vez más complejas, ¿verdad? Porque tenemos mucha violencia en el interior del colegio, y entonces no solo estamos teniendo un déficit de formación de profesionales docentes, sino que también estamos teniendo un problema en relación con
que muchas personas que se titulan de profesores y profesoras abandonan la carrera docente el quinto año. Tenemos un gran abandono de la carrera docente porque, bueno, hay ofertas alternativas para se dedican a otras cosas, ¿verdad? Por cuestiones de salud mental. Entonces, hoy día lo que tenemos es que las universidades estamos invitadas a ir cerrando esas carreras porque no reciben financiamiento. O sea, el problema es que los países no nos podemos quedar sin profesores y profesores, ¿sí? Es decir, el subsidio a la demanda provoca esas distorsiones, se dan cuenta, provoca que la oferta en educación superior vaya siguiendo modas, vaya siguiendo, digamos, cuestiones momentáneas, ¿no? Entonces tenemos, no sé, un momento en nuestro país, la economía se puso muy de moda, nosotros tenemos una carrera muy curiosa, creo que es única en el mundo, se llama ingeniería comercial, a las personas que se dedican a la economía, le llamamos ingenieros comerciales. Bueno, y entonces son carreras con alta demanda, pero que hoy día ya tienen una situación de saturación muy alta en el mercado del trabajo. Y hoy día, como la salud mental, se ha puesto esto los psicólogos, como la salud mental es algo muy central en la discusión del país, psicología, entonces se ha vuelto una carrera muy popular y tiene una gran presión de demanda, y entonces todas las universidades se sienten invitadas a abrir carreras de psicología porque tienen estudiantes y financiamiento garantizado, pero eso probablemente en un ciclo un poquito más largo va a producir el mismo efecto, ¿verdad? Un sobrestock de profesionales psicólogos que luego el mercado del trabajo no tiene capacidad para absorber. Eh, y entonces son ciclos, los ciclos de formación vistos de esta manera son ciclos definidos y se agotan y no conversan adecuadamente con el desarrollo del país. Por ejemplo, no sé, eventualmente en un país como Chile tenemos además invertida la cantidad de técnicos respecto a la cantidad de profesionales. El país también tiene una suboferta de profesionales de nivel técnico que son muy necesarios para soporte, ustedes saben, al desarrollo industrial, agrícola de los países. Se requiere, Chile, por ejemplo, un país minero y no produce técnicos. O sea, entonces se produce un déficit ahí y entonces se tiene que recurrir a procesos migratorios y otros, precisamente porque no hay un diálogo adecuado entre la forma en que está proyectada la oferta en educación superior y su financiamiento con la forma en que, por ejemplo, se proyecta el desarrollo y las necesidades de desarrollo integral del país. Ni les digo lo que pasa con las carreras de la humanidad, no quiero dejar pero un pájaro con la flor. Y les digo lo que pasa en este modelo con las carreras del arte, sí, de las artes y todo, que en general son carreras que hacen un gran aporte a la sociedad, pero que son carreras más bien de nicho o se van volviendo carreras de nicho. Y lo mismo ocurre en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Los países tienen que ser capaces de definir prioridades y áreas estratégicas de desarrollo y las universidades tienen que tener también la capacidad de alinearse con esas prioridades para aprovechar de mejor forma los recursos que en nuestros países son a tarea. Me parece a mí muy obvio que no basta, en todo caso, con aumentar la productividad y tampoco por sí mismo el aumento en el gasto que garantiza mejores resultados. Lo que necesitamos son mejores diagnósticos, como ha dicho Darío, generados democráticamente, acerca no solo de las necesidades, sino también de las oportunidades y de las ventajas comparativas que existen en nuestros países y en sus territorios. También necesitamos descentralización. Nuestros países suelen ser muy centralistas, ¿no? ¿Verdad? Y necesitamos también un diálogo más equilibrado con los territorios que componen a nuestros países. Chile es una república federal, Chile es un país unitario, central, donde la mayoría de las decisiones se toman en Santiago y eso dialoga muy poquito con la heterogeneidad territorial que tenemos en nuestro país. Y por lo tanto, necesitamos, sumado a esos mejores diagnósticos, también mejores políticas públicas y una mejor articulación entre el sector público, el sector conocimiento y el sector privado. El sector privado en nuestro país es un esfuerzo muy pequeñito todavía en esta materia. También necesitamos que los estímulos estén, y esto es un desafío, adecuadamente establecidos para responder a ese propósito. No será ajeno para nadie hoy que las mediciones estandarizadas en materia de productividad científica, como la que yo les mostraba hace un momento, han llevado a que nuestras instituciones estimulen el crecimiento cuantitativo, medido en cantidad de artículos publicados en revistas indexadas, y de un modo más bien secundario el aspecto cualitativo, medido, por ejemplo, en el impacto que el conocimiento que generamos tiene sobre el desarrollo de nuestros territorios, ¿sí? Integrando en esas políticas públicas y en su evaluación de impacto elementos como pertinencia y relevancia. Cada día tenemos más claro que esa forma de evaluar la productividad está produciendo importantes distorsiones a nivel global
ustedes habrán visto estos escándalos no sé si se han producido, como en el caso de las denominadas fábricas de paper y la constitución de un verdadero mercado de artículos científicos, una expresión más de lo que algunos autores como Lauter y Lerner llaman capitalismo científico. Se ha ido produciendo eso, ¿no es verdad? Una especie, miren, se ha producido esto una especie de mercado, ¿verdad? Y en eso, y por eso se requieren políticas públicas que tiendan de nuevo a ecualizar esos estímulos. Como el estímulo es publicar, entonces las universidades, ¿qué hacen? Contratan investigadores que se llaman offshore, ¿no? ¿Verdad? Yo contrato investigadores en la India o en China que ponen a la universidad X, ¿no es verdad?, como parte de un artículo o al investigador X como parte de un artículo. Tenemos casos de verdad de investigadores que aparecen publicando 120 artículos en un año, lo que implica publicar 10 artículos científicos mensuales, lo que es absolutamente una locura y es completamente imposible, pero se generan. Entonces, tenemos revistas que, usted sabe que las revistas producen números especiales, tenemos una revista que fue desindexada, de hecho, produjo 17.000 números especiales porque las publicaciones se pagan, uno paga por publicar. Entonces, produjo en un año 17.000 números especiales. Bueno, se han generado esas distorsiones a nivel global y solo pueden ser contrarrestadas por políticas públicas que integren otras dimensiones. En cualquier caso, y sin perjuicio de lo anterior, me parece que en la actualidad existen algunos temas que resultan de interés común en la región, y yo creo que ese es otro desafío que tenemos como región, estimular la cooperación a nivel de América Latina y el Caribe. Estamos haciendo un esfuerzo en instituciones como UGN y otras por estimular eso, porque tenemos obviamente desafíos que igual van a ser comunes, como el cambio climático, la crisis alimentaria, la biotecnología, la inteligencia artificial, la automatización, la robotización, la energía sustentable, que van a desafiar y que de hecho ya están transformando nuestras sociedades, querámoslo o no. A nuestras universidades, a las universidades públicas, con esto termino, les corresponde un rol muy significativo en este proceso, especialmente de cara al desafío que tenemos, que es que estos cambios y transformaciones contribuyan a mejorar la calidad de vida de la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas y no se traduzcan, como ha venido ocurriendo en nuestra historia, en un aumento de la brecha y desigualdades que han caracterizado a nuestro continente. Cuando el conocimiento se privatiza, lo que termina por ocurrir, y por eso la privatización de la educación superior es tan grave, cuando el conocimiento se privatiza, lo que termina por ocurrir, y así lo dice la experiencia, es que ese conocimiento, en vez de servir para disminuir las brechas, termina por abajo. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. No sé si por internet hay algunas preguntas o alguna acá de las personas quieren, bueno, si tienen alguna duda, preguntar algo, algún comentario. Nuestra vicerrectora hablando desde el fondo de la... Es una semana compleja, ¿ya? Es una semana compleja, nos ha tocado. Bueno, si no hay nada, solo me queda agradecer a todos los que han estado en esta, planteando este tema, ¿no? Básicamente, para no hablar todo el título, ¿no? ¿Cuál es la función social de la ciencia, de la investigación, en lo de, ya vaya de las artes a las ciencias cuánticas, que debe haber más de una también? Realmente creo que es un momento Argentina, esta semana en especial, yo creo que en nuestra región en particular, este, estamos atravesando distintos vaivenes políticos e institucionales. Creo que, porque a mí también le tomo, no solamente lo ha dicho Darío, la palabra tiranía, a mí también me impresionó con qué facilidad se la dice cuando todos, algunos somos más jóvenes que otros, ¿no? Pero digo, quienes hemos vivido este, la dictadura por distintos momentos, sabemos de lo siniestro, ¿no? De lo cotidiano, ¿no? Lo siniestro en ese sentido freudiano, ¿no? De lo cotidiano, de lo que se avecina. Veo que
por ahí, para alguien, gente un poco más ilusa o que por ahí en los últimos años económicamente le fue más complicado, no percibe así la situación y antes se decía espejitos de colores, ahora creo que son pantallas de colores, que en las miles de pantallas que nos rodean, este, se le genere una ilusión de una perspectiva que humildemente yo creo que no es para nada, sino es una perspectiva más negativa que ha tenido la humanidad. Quienes les guste la historia pueden recorrerla, que todo termina en sangre, guerras y destrucción. Creo que una de las responsabilidades sociales de quienes llevamos adelante esas investigaciones es que ciertas situaciones al menos no pasen o al menos no, nuestro mundo, nuestro planeta no termine en una tragedia. Creo que hay discursos que nos quieren llevar a la tragedia en estos momentos, más allá de las guerras que circulan en los grandes medios de comunicación. Hay 56 países que están en un conflicto bélico. No son pocos, ¿no? No decir que son muchísimos, de distintos niveles, pero conflictos bélicos. Es decir, quien haya visto a uno de los candidatos, claramente parece ser que su deseo es llevarnos a eso, a atravesar esos conflictos. Pero bueno, solamente agradecer de vuelta tanto a Paula, Valgo, a Darío bueno, y a todos los que nos han seguido a través de sus computadoras. Muchas gracias a ustedes. Volver a felicitar a todas las organizadoras y organizadores. Gracias.